Bueno, pues vamos a iniciar entonces. El día de hoy vamos a hablar de, además de que ya abordamos los temas de cómo se constituye la empresa como un sistema abierto, cuáles son los elementos de organización de una empresa, hablamos un poco de desarrollo organizacional, de la cultura organizacional, también vimos la parte de las habilidades directivas para la gestión de la calidad y abordamos también lo que es el ciclo de Deming, que es eh, los pasos para planear a través de este proceso de Deming, ¿no? Entonces el día de hoy ya vamos a ver como en forma cuáles son los elementos de la planeación estratégica que van a intervenir para que nosotros podamos implementar el modelo de administración de calidad total en una organización. Cuando hablamos de calidad total, si recuerdan ustedes, hablamos que en ese sentido tenemos que abordar, tenemos que hablar de, de los elementos que constituye una organización y de cómo se hace la organización, pero en su totalidad, ¿no? O cómo se hace un proyecto de organización en su totalidad, porque por eso se llama de calidad total. Esto quiere decir que va a ir inmersa toda la organización, toda su planeación en este proceso. Entonces, por eso es que es importante revisar primero esa parte de definir qué es la gestión de las organizaciones, cómo se ven como un sistema abierto, y la parte de los modelos, que vimos el modelo de calidad total, luego vimos el proceso de reingeniería de procesos y también vimos el modelo de comunicación. O sea, esos tres son modelos en los cuales se da un estilo de administración tal que se ocupa el diseño de la gestión de calidad. Entonces, hoy vamos a revisar esta parte. De entrada, una planeación estratégica. Recuerden de los niveles organizacionales que está el, digamos, el estratégico, el intermedio y el técnico, que en otras palabras podríamos hablar de estratégico, ejecutivo y operativo, dependiendo mucho de cualquier estructura organizacional. Siempre vamos a encontrar que la estrategia es la que decide qué es lo que se va a hacer. La parte ejecutiva, la parte intermedia, define planes y proyectos a partir de lo que la estrategia dictó, de lo que se va a hacer, dice cómo lo vamos a hacer, y la parte operativa lo pone o lo ejecuta, ¿no? Lo pone en acción. Cuando hablamos de la planeación estratégica, entonces vamos a definir qué es lo que vamos a hacer en las organizaciones, cuál va a ser el objetivo, y en esa planeación estratégica, regularmente cuando hacemos el diseño de una organización, en esta parte, nosotros abordamos lo que es la identidad de una organización. La identidad se compone por su misión, su visión y sus valores, ¿no? Inclusive por parte de principios filosóficos también se pueden establecer en ese rubro, porque definen la razón de ser de las organizaciones, hacia dónde quiere ir, o sea, hacia dónde quiere llegar, y además qué actitudes, qué valores quiere ver en su equipo de colaboradores y en todo lo que hace, en todas sus actividades. Y eso es una parte muy importante de la gestión de la calidad, hacer que lo que nosotros diseñamos en la planeación estratégica se dé realmente en las organizaciones. O sea, que si nosotros ya definimos una misión, que cumplamos con esa misión. Si definimos una visión, que todas las actividades que hagamos estén encaminadas a cumplir esa visión. Si definimos valores, que esos valores se encuentren diseminados en todo lo que hacemos, ¿no? En la organización. Entonces, es importante que las estrategias tengan ciertas características. Cuando hablamos de características de la planeación estratégica, hablamos de cómo le vamos a hacer para diseñar todo eso que incluye la planeación estratégica. Y entonces, aquí muy importante, la aportación que se hace es que, bueno, cuando hablamos de calidad total, el estilo de la administración tiene que ser un estilo de inicio participativo, con una visión sistémica, o sea, vislumbrando la parte de que el sistema es un sistema abierto, que hay una retroalimentación. Entonces, organizaciones que adoptan este tipo de ejercicio de calidad deben diseñar sus estrategias en forma colectiva. O eso quiere decir que incluye a sus colaboradores, incluye a sus elementos
para poder desarrollar su estrategia. No es una ocurrencia solamente de la dirección general, no se construye por una intuición nada más de qué es lo que está pasando, sino que se hace una colaboración conjunta de los elementos de la organización para diseñar esa estrategia. Hablamos también que esperamos que dentro de la organización haya un liderazgo reconocido, que tiene que ver con que eh, la persona que está dirigiendo tenga un facultamiento de su poder o de su jerarquía, de tal manera que las personas estén de acuerdo, ¿no? De acuerdo con su forma de dirigir la organización. Y entonces ese liderazgo nos va a ayudar mucho porque, como vimos en las habilidades administrativas, va a hacer que de cierta forma se faciliten los procesos de cambio. Cuando hablamos de procesos de cambio, quiere decir que como necesitamos implementar este ciclo de mejora continua de calidad total, seguramente va a haber muchos cambios en las empresas. ¿Por qué? Porque la mejora continua establece que nosotros debemos aprender de nuestra experiencia para poder ir mejorando cada vez más. O sea, para que la administración de la calidad sea un ciclo con retroalimentación constante, dinámico, que cada vez busquemos perfeccionar y hacer mejor y obtener los mejores resultados, ¿no? Entonces, por eso es que tiene que ser participativa también y debe haber un trabajo en equipo. Es muy importante, porque así entonces podemos aprovechar también las capacidades, las habilidades, la experiencia, los conocimientos, los valores de las personas que integran la organización. Debe ser reflexiva, que tiene que ver con que a la hora de que nosotros diseñemos, tomemos en cuenta esta visión sistémica, que es que la organización no está aislada de su ambiente, sino que tiene que ver con el ambiente que la rodea, tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con el cuidado ambiental, tiene que ver con la responsabilidad social, tiene que ver con todo lo que la rodea, con sus resultados, ¿no? Entonces es muy importante ser reflexiva, tiene que ser consensuada, o sea, tiene que estar de acuerdo los integrantes del equipo, no debe tener objeciones a la hora de establecerse, también si hubiese, debe ser negociada, de tal manera que nosotros hagamos muy bien ese trabajo de hacer un match entre los objetivos organizacionales y los objetivos individuales o personales. Y muy importante también, respeta la estructura de la institución. Quiere decir que diseñamos un organigrama y ese organigrama va a representar el modo en el que vamos a interactuar en la empresa. Ok, bueno, entonces cuando hablamos de gestión organizacional, cuando hablamos de cómo necesitamos trabajar esta parte de gestión, es bien importante que nosotros hablemos del proyecto de desarrollo organizacional o de gestión organizacional, porque este proyecto nos va a dar la forma en que nosotros vamos a implementar los procesos de calidad en una empresa. El proyecto de desarrollo, que podríamos hablar del planteamiento estratégico, contiene los elementos que les había mencionado, está la misión, la visión, los valores, y se hace un diagnóstico de lo que tenemos en la empresa hoy y hacia dónde queremos llegar. Es muy importante porque, de hecho, ya hemos platicado, creo que varias veces, que cuando estamos haciendo este proceso de adaptación hacia los modelos de calidad, necesitamos nosotros controlar, medir, evaluar constantemente las cosas. Porque hay un principio fundamental en administración que dice que lo que no mido, no lo puedo controlar y tampoco lo puedo mejorar. En tanto yo puedo medir algo, lo puedo controlar y lo puedo mejorar. Entonces, bien importante. Entonces, esa es la parte de diagnóstico. Esa va a ser la base fundamental para que nosotros trabajemos nuestra propuesta de gestión o proyecto organizativo institucional. Y a la par vayamos desarrollando esos proyectos de implementación de calidad o proyectos de mejora organizacional. Bien, bien importante, porque entonces ahí es donde hacemos el match entre, esto es lo que yo quisiera tener, esto es lo que encontré, mi diagnóstico, y entonces la implementación de mejora
o los proyectos de mejora lo que van a hacer es hacerme pasar del punto A al punto B, o sea, obtener resultados. Eso, o sea, el diseño de esas estrategias bajo esa propuesta, nosotros vamos a obtener o vamos a diseñar algo que se llama el plan de trabajo, que regularmente se hace un plan anual. Hay organizaciones, dependiendo mucho de su tema de administración, que hacen planes semestrales o planes trimestrales, cuatrimestrales, no sé. Depende mucho ahí del tipo de esquema de organización que tenga la empresa. Y cuando ya tenemos un plan de trabajo, es la manera en que nosotros vamos a controlar o lo que vamos a medir las cosas. Nos dice qué vamos a hacer, cómo vamos a implementar estas mejoras y como resultado, cuando termine ese proceso que establecimos en la planeación, vamos a tener un informe de gestión anual que nos va a decir si qué tanto nos acercamos al resultado o si lo alcanzamos o si hay oportunidades de mejora que necesitamos adoptar para el siguiente ciclo de administración, para la siguiente planeación. Y en el ciclo de Deming es la parte de actuar, ¿no? Entonces, verificar y actuar, que son los dos últimos pasos, tienen que ver con esto, un seguimiento. Entonces, cada que termina un ciclo, necesitamos evaluar, reconsiderar, descubrir oportunidades de mejora y volver a implementarlas en el siguiente plan. Así es como se trabaja una institución, una organización que implementa modelos de calidad. Ahora, el proyecto de desarrollo o los proyectos donde nosotros vamos a hablar de cómo vamos a organizar a las instituciones, son aquellos que orientan la vida de las organizaciones, o sea, cómo van a operar. En estricto sentido, cuando hablamos de planeación a un año, estamos hablando de planeación a corto plazo. Cuando hablamos de mediano plazo es a veces de 1 a 3 años. En algunos autores lo definen así y otros autores dicen que es de 1 a 5 y otros, bueno, entonces se establece que de 3 en adelante o de 5 en adelante podemos hablar de largo plazo. Depende de cada autor, de cada institución. ¿Qué características debe tener este proyecto organizacional o de mejora? Pues debe ser accesible, debe ser algo que podamos nosotros disponer de él, revisarlo y además darlo a conocer de manera sencilla, de tal manera que la comunidad organizacional, nuestros colaboradores, todas las personas que están con nosotros en la organización, se enteren de qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos llegar. Entonces debe ser accesible, debe ser general y generador, porque a partir de se van a desarrollar elementos organizacionales muy importantes. A partir de este plan de trabajo, por ejemplo, vamos a diseñar algunos manuales, vamos a diseñar reglamentos, vamos a diseñar políticas. Entonces, se vuelve un elemento generador de muchas cosas. Debe ser integral y coherente porque además todo lo que nosotros abordemos en un plan de trabajo, en un plan de desarrollo, debe tener como inicio o base la parte estratégica, ¿no? La filosofía, la identidad de las organizaciones. También debe ser participativo y consensuado porque, como ya habíamos explicado, parte de un modelo de calidad es que debemos tomar en cuenta a nuestro colaborador. Ahí es cuando hablamos nosotros de marketing interno, que les comentaba yo, si recuerdan, en una clase pasada, que al primero que teníamos que convencer antes era al cliente, ¿no? Al cliente externo, pero después la administración de las organizaciones y de la calidad se fue tornando hacia que debemos convencer primero a nuestro colaborador, a nuestro cliente interno, ¿no? Además debe ser flexible, abierto y progresivo. Es muy importante que cuando planeemos no seamos tan estrictos sobre cómo hacer las cosas y los resultados que queremos obtener, porque en la realidad cuando uno empieza a trabajar una organización y toman un puesto gerencial o un puesto ejecutivo, nosotros planeamos, pero siempre hay un margen de holgura en el cual las cosas pueden salir no mal, no al contrario, que sí puede pasar, pero regularmente lo que pasa es que las condiciones van cambiando constantemente y entonces los planes no siempre salen como nosotros queremos, no siempre, hay algunas veces que sí,
pero debemos tener esa holgura, esa flexibilidad para retomar todo sobre la marcha y poder seguir eh, ejecutando la operación de la organización, de la empresa, de tal manera que no perdamos nosotros el hilo de las cosas, el hilo de nuestra planeación. Debe ser que debe considerar todo su ambiente, sus circunstancias, debe ser inclusivo y también debe ser progresivo porque establece líneas de desarrollo que no solamente abarcan un periodo de un año. A veces, como ahí hablamos también de cuestiones de identidad empresarial, son cuestiones que van cada vez cambiando, van desarrollándose y de una forma u otra tenemos como ciclos en los cuales vamos trabajando. Y entonces debe ser progresivo porque va estableciendo un camino al futuro de cómo vamos a seguir administrando. Si tuviéramos que ver los elementos así de, de primera línea, estamos hablando de que la identidad empresarial entonces se define por su misión, visión, valores. El diagnóstico, en el caso del diagnóstico hay varias herramientas de diagnóstico empresarial. Hay muchas herramientas. Más o menos tenemos alrededor de 120 herramientas de diagnóstico empresarial o de investigación cuantitativa y cualitativa de las organizaciones. Una de las más conocidas o de las más recurridas, que no es la única, es la de la FODA, ¿no? Regularmente en administración, la primera herramienta de diagnóstico que siempre todos revisan en administración es el FODA. Ahorita les voy a explicar qué constituye un análisis FODA o un diagnóstico FODA, o tal vez ya lo hayan visto en alguna de sus clases. Y la propuesta de gestión de calidad que contiene el elemento organizativo institucional, que vamos a ver que ahí abarcamos la parte de un reglamento interno, un manual de actividades, un manual de funciones, manual de puestos, y tenemos un manual de funciones administrativas o de procesos administrativos, ¿no? Entonces, eso más o menos, todo eso va a constituir nuestro proyecto institucional o nuestro plan institucional. Bueno, la identidad de la empresa va a estar determinada por elementos como son la reseña histórica de esa empresa, que son todos sus antecedentes, la cultura institucional, que hablamos de eso en la sesión pasada, que la constituyen los elementos formales y también los elementos informales. Aquí tenemos que ver cómo se constituye la empresa, qué tipo de cualidades o de características especiales tiene que la distinguen de otras organizaciones y además cómo se dan sus relaciones de jerarquías, de responsabilidad, de poder, ¿no? De asignación, de delegación de funciones, en fin. Entonces, coaliciones, relaciones interpersonales, relaciones formales, informales, bueno, o sea, todo lo que va a hacer que esa empresa sea como es. Y la filosofía institucional donde establecemos los principios que guían la forma en que trabajamos, ¿no? Esa es la identidad. Cuando hablamos de una misión, si ustedes toman la clase, no sé si algún día haya tomado, hay una clase que se llama proyectos empresariales, proyectos de emprendedores, perdón, así se llama. Y en esa materia se ve un poquito la estructura organizacional, se ve la misión, los valores. Entonces, en algún momento se ve inclusive cómo redactar una misión, cómo redactar una visión. Aquí están algunos ejemplos. Eh, la misión va a ser o va a resaltar la razón de ser de las organizaciones y especifica muy bien qué es lo que pretende alcanzar sus objetivos particulares en cuanto a lo que está haciendo, para qué lo está haciendo, cómo lo está haciendo y además cómo quiere verse dentro de su comunidad, dentro de su ambiente en el cual se desarrolla. Para poder nosotros diseñar la parte de la misión tenemos que hacernos 5 preguntas. La primera es, ¿por qué existe la institución? O sea, permite ubicarse en el contexto social. 2, ¿qué función desempeña la organización? Define necesidades que trata de satisfacer. 3, ¿cómo cumple sus funciones? Forma de lograr las metas. ¿Para quién desempeñan estas funciones? ¿Quién identifica a quién va dirigida la función? Eso quiere decir nuestro mercado meta, que tiene que hablar sobre el tipo de personas a las cuales estamos dirigidos. Luego, ¿para qué desempeña esas funciones? La razón por la cual desempeña
La función, ya sea productiva o de servicios, ¿no? Es indistinto, siempre va a tener estos elementos. Cuando vamos desarrollando la misión también es importante, cuando tenemos un proceso de reorganización o de reingeniería, donde revisamos esta parte de la identidad empresarial, lo revisamos y hay un primer momento que es o lo vamos a rediseñar o lo vamos a actualizar o apenas lo estamos haciendo de primera línea. Entonces el primer momento es realizar el primer intento de formulación de la misión. El segundo es dar a conocer a la organización dicha formulación para que entonces puedan participar y enriquezcan la propuesta de misión que tenemos. Y tercer momento, que es recoger el aporte de todos los elementos de la organización, de tal manera que construyamos una misión que sea clara, precisa, que sea fácil de recordar, porque esas son sus características, ¿no? Debe ser un enunciado que nos identifique con la organización. Bien, aquí ven unos ejemplos de cómo, por ejemplo, en una escuela, una organización educativa establece su misión. Por ejemplo, aquí está, ofrece a los jóvenes de la localidad tal una educación integral de calidad, promoviendo la superación personal, la práctica de valores democráticos y el mejoramiento en la convivencia social. Entonces, nos ayuda muchísimo porque en ese sentido nosotros definimos muy bien por qué estamos en donde estamos. La visión es la imagen a la cual las instituciones o organizaciones quieren llegar, ¿no? A veces se establecen ciertos periodos de tiempo. Le dicen, bueno, pues, ¿cómo te verías en 3 años? ¿Cómo te verías en 5 años? ¿No? Y entonces se establece hacia dónde queremos llegar. Cuando hablamos de diseñar la visión, también podemos decir que necesitamos responder algunas preguntas importantes, como es cómo nos gustaría hacer y cómo nos gustaría que nos describieran dentro de 5 años, o 3 años, o 10 años. Dos, cómo queremos que sea percibida nuestra organización por los colaboradores y la localidad. Tres, cuál es la cualidad distintiva para la cual quisiéramos que nos identifiquen, ¿no? O sea, cómo quieren que cómo queremos que nos reconozca la gente. Cuatro, cuáles son nuestros valores. Y cinco, cómo queremos que sean las relaciones con los clientes, personal administrativo, de servicio y de la comunidad, de tal manera que son las características que definen una organización, pero vistas a futuro, ¿no? Es importante que cuando la vayamos definiendo, vayamos pensando en un periodo de tiempo suficientemente largo, pero que sea razonable, ¿no? Les decía, puede ser 3, 5, 7, 10, ¿no? Dependiendo de cada organización, va pues estableciendo cómo quiere trabajar esta parte. Debe ser integradora, amplia y detallada, positiva y alentadora, porque esta es como una motivación. Debe ser realista y posible y consistente con los principios de las organizaciones, difundida interna y externamente. Todos los elementos de una organización deben conocer cuál es la misión y cuál es la visión de las mismas, ¿no? Y se van a integrar, van a ser un complemento importante porque a la hora de que elaboramos la misión y la visión, ya tenemos, digamos, los objetivos generales de la organización. Bueno, hay algunos ejemplos de visión, en qué año nos vamos a consolidar como una institución líder, innovadora, un énfasis en el desarrollo tecnológico, proyección social y que se refleja en un compromiso para mejorar las condiciones de vida de su entorno. Entonces, como pueden ver, no tienen que ser tan largas, tienen que ser lo más corto posible, pero que sí contenga todo lo que se describe en las características. Luego, los valores institucionales tienen que ver con la filosofía institucional. Algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, justicia, libertad, autonomía, respeto y tolerancia y solidaridad. Cuando hablamos de valores organizacionales o valores de empresa, estos valores nos ayudan mucho a la hora de definir los perfiles de las personas que queremos que estén interactuando o trabajando con nuestra empresa. Deben ser enseñados, deben ser asumidos en todas las actividades que nosotros hagamos en una organización, de tal manera que va a definir también el perfil del colaborador ideal que nosotros queremos tener. ¿Vale? Es bien importante. Y entonces, si hablábamos de un resumen de esta parte, entonces diríamos la personalidad o la parte de identidad organizacional se compone por 3 elementos: la misión, la visión y los valores. Y luego vamos a ver el FODA, tomando un poco el ejemplo de una institución educativa.
vamos a ver de qué se tratan los elementos en FODA. El FODA es un acrónimo de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que son características que vamos a analizar en una organización para hacer un diagnóstico de cómo está en la actualidad esa empresa, esa organización. Y cuando hablamos de fortalezas, son todas aquellas potencialidades y ventajas que tiene una organización en diferencia de las demás y que son de vital importancia para el logro de su misión. Cuando hablamos de oportunidades, son posibilidades de desarrollo. Cuando hablamos de oportunidades, regularmente antes los administradores o los gerentes de cualquier organización empleamos mucho la palabra problema. Y la teoría administrativa dice que un problema es una oportunidad de mejora. Entonces, por eso en el lenguaje administrativo, cuando hablamos de problemas, siempre vamos a hablar de oportunidades. Están las debilidades, son todas aquellas características materiales humanas que limitan el funcionamiento interno de la institución, o sea que pueden tener o nos puede a nosotros limitar nuestra función de producción, de servicio, de administración de nuestros recursos. Entonces, por ejemplo, una limitante podría ser una debilidad, podría ser nuestra capacidad de compra de los proveedores, ¿no? Que solamente podemos comprar hasta cierto número o cierta cantidad de la materia prima por nuestra capacidad financiera. Las amenazas, ahí estamos hablando de aquellas situaciones que obstaculizan el desarrollo y el logro de la misión institucional. Estas amenazas pueden ser la competencia, puede ser también características que ya estén generando problemas a nivel interno de la organización también. Entonces, aunque no, realmente cuando hablamos de cuestiones internas hablamos de debilidades, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones externas hablamos de amenazas, porque estas deben de existir en el entorno. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico a través de esta herramienta FODA, lo que vamos a hacer es combinar esas visiones de la organización, de tal manera que vamos a diseñar estrategias. Las estrategias que vamos a diseñar se van a ver como un elemento muy importante para que nosotros logremos desarrollar nuestro plan de mejora. Porque ahí es cuando decimos, bueno, tengo estas fortalezas, pero también tengo estas debilidades. Tengo estas oportunidades, pero también tengo estas amenazas. Y entonces, ahí vienen los recuadros de cómo podríamos nosotros empezar a elaborar nuestras estrategias. Dice, ¿en qué medida una fortaleza me permite obtener mejores ventajas de esta oportunidad? O sea, en las cuestiones positivas, pero también está la combinación con amenazas y las debilidades también se combinan con oportunidades y amenazas y entonces obtenemos un cuadro de diagnóstico de la organización de tal manera que identificamos muy bien cuáles pueden ser sus problemas, cuáles pueden ser las oportunidades de mejora y sobre eso vamos a diseñar las estrategias de mejora. Los proyectos de mejora los vamos a ver un poquito más adelante, pero son la forma en que nosotros pretendemos hacer que esa organización o esa institución se desarrolle, aprenda y enfrente, pues eso, sus problemas, ¿no? Si hablábamos entonces nada más hasta aquí, es bien importante que nosotros sepamos que para poder hacer esto debemos incluir la visión sistémica, que quiere decir que debemos tomar en consideración todo el ambiente que rodea la organización, también sus elementos operativos y que debemos hacer un trabajo colaborativo, que los modelos de organización y administración en este sentido tienen que formar parte de una visión de calidad total de la organización. Entonces, debemos considerar todas las dimensiones y debemos tener una muy buena coherencia en lo que vamos redactando cada vez. De tal manera que cada vez que nosotros vayamos avanzando, se vea esa congruencia. Entonces, si yo digo que tenemos este valor, a todas las actividades que yo voy desarrollando tienen ese valor. Y voy respetando mi visión y mi visión, ¿no? Ahora, vamos a ver la propuesta de gestión de la calidad. Y diríamos es la parte de organización que nosotros debemos ir elaborando cuando queremos mejorar una organización. Y vamos a hablar de características políticas y procesos de la organización y cómo se ponen de manifiesto, ¿no? Para que puedan obtener los resultados esperados. Fíjense, algo bien importante es que cuando hacemos este proyecto de mejoramiento organizacional, debemos recuperar lo que nosotros vemos en el diagnóstico. O sea, si nosotros identificamos
dentro del diagnóstico FODA alguna estrategia que nos va a ayudar a enfrentar ciertas cosas, entonces nosotros vamos a poder diseñar, diseñar de manera congruente nuestro plan de trabajo. Entonces, los elementos de identidad ahí los vamos a rescatar y vamos a elaborar nuestra propuesta de trabajo, nuestra propuesta de gestión de la calidad, tomando en consideración los modelos que vimos al inicio, el modelo de calidad total, el modelo de reingeniería y el modelo de comunicación o comunicativo. Y entonces los elementos de se van a ver diseminados en toda la organización, en todos sus elementos, en toda la estructura organizacional. Vamos a ver los procesos de gestión, el clima institucional, vamos a ver las estructuras orgánicas, las relaciones con el entorno y bien importante también los procesos de gestión los vamos a ver o los vamos a entender desde un proceso del ciclo de Deming, de tal manera que los vamos a planear, los vamos a ejecutar, los vamos a verificar y vamos a actuar en el mejoramiento de esos procesos. Ahora, cuando hablamos, entonces les decía yo de los elementos de la gestión, vamos a hablar que debemos tener bien claro que las organizaciones deben tener ciertas características para trabajar sobre una propuesta de calidad. De inicio debe ser una organización flexible y adaptable. Cuando veíamos este proceso de productividad, rentabilidad y competitividad, donde decíamos, lo primero es producir bien, lo segundo es, si producimos bien vamos a llegar a la rentabilidad, y si tenemos rentabilidad necesitamos adaptarnos de manera que compitamos con nuestros similares en el mercado. Entonces, de esa manera nosotros necesitamos ser flexibles y adaptarnos a las circunstancias. Lo que está pasando ahorita con el tema de la pandemia es que nosotros nos estamos adaptando, ¿no? Cada organización está implementando ciertas estrategias, adaptándose a las circunstancias que nos rodean. Ahora, una organización flexible y adaptable también debe tomar muy en cuenta en cómo diseña sus elementos de jerarquía y autoridad. O sea, debe tener muy presente bien cuál es la estructura organizacional ideal que le va a funcionar para poder enfrentar las situaciones. Los canales de participación deben estar bien definidos. Cuando nosotros vamos a trabajar estos procesos, debemos ser muy abiertos en el sentido de que debemos escuchar la opinión de los elementos que conforman a las organizaciones, en este caso de sus colaboradores, inclusive si necesitamos la opinión de un experto, pues bueno, lo vamos a hacer. La ubicación del personal de acuerdo a su competencia y especialización, algo bien importante. Cuando revisamos nosotros manuales administrativos, hay un manual que se llama manual de puestos. De tal manera que definimos los perfiles de quienes pueden ocupar ciertos puestos en la organización. De tal manera que cuando nosotros seleccionemos personal, hagamos una convocatoria para abrir un puesto vacante, la persona que ocupe esa vacante tenga las características necesarias para poder desarrollar ese trabajo. Y la otra de las relaciones con la comunidad y que sean viables, ¿no? La parte de mi ambiente, tomar en cuenta mi ambiente. Ahora, para el proyecto organizacional, vamos a concretar ciertos instrumentos. Sin estos instrumentos, es bien importante que ustedes tomen en cuenta, sin estos instrumentos, el desarrollo de un planteamiento de calidad total no se va a poder llevar a cabo, porque no vamos a tener elementos que nos ayuden a organizar, a medir, a verificar y en su momento actuar dentro de esa organización. O sea, el ciclo de Deming no se va a poder dar de esta manera. Entonces, por eso es bien importante que cada organización, cada institución debe tener un reglamento interno, debe tener un organigrama bien definido, debe tener un manual de funciones y un manual de procedimientos administrativos. Serían los elementos base. Hay muchos más, o sea, hay más elementos, hay más manuales, hay más elementos como políticas y muchas otras cosas más, pero digamos que de forma básica y general, estos son los 4 que nosotros necesitamos tener en cualquier organización. Por eso cuando ustedes, que platicábamos en las primeras sesiones de clase, cuando estábamos de forma presencial, era que tienen algunos planes como para implementar una empresa, para meter un proyecto, pues ustedes tomen en cuenta esto, que sin esto
Si no hacen esto de inicio y empiezan a trabajar sobre esto, va a ser muy difícil que alcancen un nivel de calidad apropiado a sus circunstancias. Entonces, hay que verlo como un elemento primordial para desarrollar un modelo de calidad. Ahora, ¿qué tiene un reglamento? Un reglamento interno establece en gran medida las generalidades de una organización, establece su forma de organizarse, donde se incluyen responsabilidades, derechos, autoridad, de todos los elementos que la constituyen, hace una descripción de todos esos elementos y establece límites en la actuación de todos ellos, establece políticas acerca de cómo se va a estar dando la actividad. Y en su momento también inclusive va a redactar, o se va a redactar en las sanciones en caso de que se rompa con alguna de las reglas que se están implementando en la organización. De tal medida que es como todo. Cuando ponemos las reglas de inicio sobre la mesa, quedan claras las cosas. Entonces aquí digamos, ¿qué es eso? Estamos hablando de dejar en claro lo que nosotros queremos trabajar en una organización. Bien. Luego está el segundo elemento que es el organigrama. El organigrama es una representación gráfica de los elementos de la organización y de cómo interactúan entre ellos, estableciendo relaciones de jerarquía, de autoridad y de responsabilidad, ¿no? Hay tres clasificaciones que propone aquí el autor de cómo podemos diseñar un organigrama. Uno es según cómo muestra la estructura, dos como la forma y disposición geométrica y tres según su contenido. Es importante resaltar que no hay una norma general, no hay una norma que te diga, sí tienes que hacer tu organigrama. No, no lo hay. Pero cuando lo haces, sí reflejas el modo en que tú trabajas. Y eso es bien importante, ¿sale? Si tomamos la primera clasificación, hablamos de analíticos generales y suplementarios, que digamos que va como desglosando un poquito los elementos de un organigrama. Los analíticos, hablamos de, por ejemplo, establece quiénes son el cuerpo estratégico, en los generales la parte ejecutiva, y los suplementarios pueden hablar de la parte operativa. Entonces se va estratificando, ¿no? Cuando hablamos de disposición geométrica, hay verticales, horizontales, escalares, circulares o concéntricos. Y estos van a representar, ahí sí van a representar, a veces nos enteramos ahí de cómo están las relaciones de jerarquía, de poder entre una organización. Y es importante tomarlo en cuenta, pero como les digo, sí, como no hay un estándar, no hay una norma al momento, pues nosotros podemos hacer nuestros organigramas como mejor nos guste, pero sí considerando en cierta manera algo que les voy a comentar ahorita con un ejemplo. Según su contenido están integrales, funcionales y de puestos o plazas. Hay organigramas que incluyen fotografía de las personas que están en esa organización. Hay otros que hacen una descripción breve del puesto de trabajo, otros que le ponen el nombre de la persona, otros que le ponen solamente el nombre del departamento. Y depende mucho del estilo de cada una de las organizaciones y cómo lo quiere hacer. Aquí está un ejemplo. Fíjense, la parte del lado izquierdo está un esquema, digamos, como piramidal, donde en la pirámide tenemos los elementos estratégico, objetivo y operativo. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de un círculo o de un concéntrico, se establece digamos, una perspectiva en imagen gráfica acerca de que hay una participación más democrática en la organización. Les digo, no es una norma general, pero sí nos dice más o menos cómo están trabajando las organizaciones. Y sí va a ser un elemento que, como es un elemento que lo ponemos a la vista, es importante pensar bien cómo queremos hacer nuestro organigrama. De inicio, se sugiere que primero identifique uno bien cuáles son las áreas organizacionales que vamos a tener, ¿no? Los niveles, estratégico, ejecutivo, operativo. Luego identificar cada uno de los órganos o departamentos, ¿no? Bueno, Chavenato, que ustedes decían de la clase pasada, que establece, por ejemplo, que son los de producción, financieros, humanos y mercadológicos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de tomar en consideración todos los órganos que lo componen. Luego, ubicar cada área y órgano de acuerdo a los criterios de jerarquía y funciones. O sea, este va arriba, este va abajo, este va al lado, este va más acá, va más allá, ¿no? Y entonces, eso nos va a permitir a nosotros tener un buen organigrama.
Tercer elemento, manual de funciones o manual de puestos, muchas veces lo conocemos así. Este va a ser la lista de, digamos, los requerimientos para cubrir un puesto en la organización y nos va a ubicar también dónde estamos en el organigrama, ¿no? En este se van a definir a quién le responde o si tienes subordinados a tu cargo, quiénes son subordinados para saber qué autoridad tienes y qué responsabilidades tienes. Y estos datos nos son muy importantes porque en el manual de funciones o manual de puestos tenemos el organigrama y lo vamos estratificando de tal manera que nos vamos ubicando bien acerca de qué es lo que estamos haciendo. Y ya con los datos obtenidos, pues hacemos este manual. Hay un esquema propuesto de un manual de funciones que puede ser la presentación de la organización, un índice, el organigrama estructural completo, los cuadros orgánicos de cargos, donde vemos cómo se relacionan entre sí. Y en cada uno de ellos vamos a tener una descripción de funciones específicas a cada nivel de cargo que se obtiene. Importante que los elementos de este manual nos orienten de manera general sobre las funciones, describan muy bien qué es lo que tenemos que hacer y podemos ir describiendo las funciones específicas de los niveles de cargos según la jerarquía de ubicación. Si existen puestos iguales en una misma área, con funciones similares se describirá como un solo cargo. Con funciones diferentes se escribe como un cargo por separado. Entonces vamos a tener muy bien específico cómo se da esa operación, ¿no? Importante, se considera en todos los casos como última función la siguiente, otras funciones de su competencia que se les encargue. Esto, cuando hacemos un manual de funciones, quiere decir que nos sirve mucho tener este manual de puestos o manual de funciones para hacer el proceso de inducción de quienes van entrando de nuevo ingreso a la organización y los ubica a quién tienen que responder, pero como también es una lista de sus funciones, a veces pasa que cuando llegan personas a trabajar en una organización y ven su manual de funciones, su manual de puesto, dicen, estas son mis funciones y hasta ahí no puedo hacer nada más porque no son mis funciones. Y entonces en un tiempo se empezó a incluir como esta parte de, al final de toda la lista de funciones se le pone y las demás funciones que le indique la gerencia, que le indique la dirección. De tal manera que también no lo dejemos tan cerrado, ¿no? Y si hay otras cosas que hacer, pues las tienes que hacer, ¿no? Y el manual de procedimientos administrativos es el más específico, es donde vamos a desglosar cada una de esas actividades que hacen las personas, de tal manera que identifiquemos cada paso de los procesos que vamos a realizar. Y súper importante, ¿no? Para la parte de calidad, porque ahí vamos a ver nosotros cómo se da el flujo de operación, de recursos, cuando nosotros hacemos una actividad. Por ejemplo, en la escuela, cuando ustedes van a inscribirse, hay un manual de procedimientos que le dice a control escolar cómo deben hacer esa inscripción, que es recibir al alumno, que rellene su formato de inscripción o reinscripción, qué datos deben ir en ese formato, a dónde se va a ir ese formato, se fotocopia, se le manda una copia a cobranzas, por ejemplo, se le manda una copia a la coordinación académica, y cobranzas hace otra función y ya luego se va al expediente y ese expediente se integra a portales formatos. Entonces, todo eso lo va a incluir el manual de procedimientos y va a tener ahí como elemento primordial que va a reflejar los resultados que esperamos de cada procedimiento. De tal manera que cuando nosotros vamos trabajando esos procedimientos, sabemos muy bien qué es lo que esperamos de ese procedimiento. Y ese también, pues nos sirve mucho para los temas de calidad porque ahí es donde vemos cómo si hay oportunidad de mejorar algún proceso. También hace que nosotros no dependamos de una persona para ejercer una actividad, porque antes pasaba mucho que cuando le poníamos a hacer las cosas a las personas aprendían, pero bajo ese aprendizaje, bajo esa información, obtenían cierto poder sobre la empresa, de tal manera que, yo soy el que tiene la experiencia, yo nada más sé cómo se trabaja. Y en este caso, teniendo un manual, ya no dependemos de la persona. Si viene otra persona, pues le hacemos su inducción y le ponemos un manual de procedimientos y le explicamos cómo debe hacer las cosas. Entonces ahí
la empresa se equilibra un poquito en ese sentido, ¿no? Ahí esto es un poquito de lo que debería contener un manual de procedimientos administrativos. Debe tener una introducción, un índice, los datos generales de la organización y los datos de procedimiento de cada uno de los procesos que vamos a realizar. Y cada proceso debe tener el nombre del procedimiento y código, el objetivo, base legal, requisito, etapas del procedimiento, duración, un diagrama o flujo de operaciones y los formularios son los formatos que se utilizan en ese procedimiento. Muy importante porque necesitamos la batería de formatos para que a la hora de operar la gente sepa, por ejemplo, si tiene que rellenar un formulario, si tiene que rellenar un formato de tal cosa, sepa cómo lo va a hacer y cuál es el formulario que le corresponde, ¿no? Y entonces ahí viene ya establecido qué formulario va a utilizar. Súper importante. Ok, luego ya esos serían los elementos entonces de diseño organizacional que entonces van a ser muy congruentes a la hora de que ya pusimos la parte estratégica, nuestro proyecto o nuestra propuesta de organización y ya tenemos todos esos elementos. Bajo esos elementos, les decía, nosotros diseñamos un plan anual de trabajo. Ese plan anual de trabajo va a ser la forma en que nosotros vamos a llegar al objetivo que pretendemos desde la parte estratégica y luego junto con todo esto que estamos diseñando del reglamento, los manuales, para obtener nosotros un resultado coherente con lo que necesitamos. Aquí, digamos que es el plan operativo y entonces es necesario revisar el marco orientador del plan institucional o de la identidad institucional y revisar el diagnóstico que hicimos con la herramienta de FODA. Elementos de un plan anual de operación, sus objetivos y también sus metas, actividades y proyectos y un cronograma de cómo vamos a hacer esas actividades, los recursos de los cuales vamos a disponer y cómo vamos a evaluar los resultados de esas actividades. Un esquema sugerido, presentación de la organización, datos referenciales, caracterización del diagnóstico en cada dimensión de gestión, que esto quiere decir que fortalece oportunidades, debilidades y amenazas, bien redactadas, objetivos operativos anuales, sus metas, actividades y tareas, proyectos de innovación, recursos y presupuesto, y plan de monitoreo y supervisión y evaluación, ¿no? Como lo establece el ciclo de Deming. Y luego ya, ¿no? Nos ponemos a ejecutar ese plan, lo ponemos en marcha, ya debe tener toda esa congruencia importante, y entonces vamos a hacer nuestro informe al final de tener ese trabajo. Vamos a tener un informe de gestión anual. Y este informe nos sirve mucho para determinar qué es lo que está haciendo cada uno de los departamentos, cada uno de los elementos de la organización, de tal manera que sepamos muy bien si están logrando o no sus objetivos. También nos ayuda mucho a sistematizar la información, interpretar los resultados de manera que ahí regularmente ponemos gráficas, ponemos cuadros de resumen, se tiene que hacer algo muy digerible, de tal manera que nos enteremos muy bien de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en términos financieros, podemos ver ahí, por ejemplo, qué tanto se ganó, la utilidad, los egresos, los ingresos, inclusive podemos nosotros juntar en el informe algunos estados financieros. Si hablamos, por ejemplo, de mercadotecnia, qué campañas hicieron, qué resultados tuvieron, cuánto gastamos por ejemplo, en medios digitales, cuánto gastamos en publicidad escrita o impresa, cuánto gastamos no sé, en otras cosas, ¿no? En periódico, en revistas, en radio. De tal manera que entonces tenemos un panorama bien amplio de información, pero necesitamos categorizarla bien y presentarla de manera que sea digerible. En base a eso, nosotros vamos a emitir ciertas conclusiones. Fíjense, en el informe de gestión anual, nosotros al final decimos, bueno, una vez vistos los resultados, tenemos las siguientes oportunidades a desarrollar. Necesitamos ampliar nuestra planta productiva, necesitamos más maquinaria, necesitamos más personal, necesitamos hacer una reorganización de tal departamento, en fin, cualquier cosa de esas se convierte en una oportunidad de mejora. Y entonces hacemos una propuesta acerca de eso, ¿no? O sea, que identificamos cualquier cuestión que pueda tener una oportunidad y luego ofrecemos una solución. Cuando hacemos un informe, esa parte es
primordial, muy importante. Aguas porque, por ejemplo, si a alguno de ustedes les toca trabajar de repente en una organización, les piden un informe y ustedes solamente entregan los resultados que tuvieron en su planeación, eso no es un buen informe. Un buen informe es aquel que concluye con oportunidades de mejora, donde dices, ok, ya se obtuvieron estos resultados, pero ahora lo nuevo que podemos hacer, lo que podemos mejorar es esto, para cumplir el ciclo de Deming y entonces tener una propuesta de calidad bien ejecutada. ¿Vale? Es bien importante. Ok. Luego, ya que tenemos eso, entonces tenemos los elementos para hacer nuestros proyectos de implementación o proyectos de mejoramiento organizacional. Puede ser, les decía, desde cuestiones que, por ejemplo, tienen que ver con innovación, puede ser con cuestiones mercadológicas, puede ser con cuestiones de costos, puede ser con cuestiones de servicio, puede ser con cuestiones de reingeniería de procedimientos, o sea, infinidad de cosas que podemos hacer en cuestión de cómo queremos mejorar. ¿Qué debemos hacer para poder implementar esas mejoras? Debemos hacer un diseño de planeación de cómo debemos trabajar esa mejora. Luego se implementa a través de que nosotros debemos coordinar nuestros recursos, manejar un plan de un equipo de trabajo y saber con qué recursos disponemos y sensibilizar a los involucrados. Cuando hay esta implementación lo presentamos a un consejo general, a un consejo de administración, al dueño, al gerente, no sé. Si nos dan una autorización, pues lo ejecutamos y luego evaluamos, o sea, hacemos otro informe de resultados y debemos otra vez retroalimentar nuestro proceso. Bien importante, cuando nosotros tenemos esos proyectos de mejora, regularmente, por ejemplo, a mí en la dirección donde yo estoy, en la institución donde yo soy director, cuando yo quiero implementar un proyecto de mejora, necesito presentarlo a un consejo de administración, a los dueños. Y entonces necesito elaborar una presentación donde yo aborde los antecedentes de esa situación, la finalidad por la cual yo quiero hacer esa mejora, qué objetivos pretendo alcanzar, cómo podría yo medir los resultados y qué acciones debo yo implementar, o sea, cuáles son los elementos en actividades que debo yo ejecutar, con quién, ¿no? Y luego hacer un cronograma, decirles, miren, esto lo podemos hacer en un lapso de 6 meses, esto lo podemos hacer en un lapso de 1 año, dependiendo del tipo de proyecto. Y luego, lo más importante que a veces tenemos que revisar con ellos es un presupuesto. Me dicen, a ver, ¿cuánto nos va a costar esto? ¿Y cómo vamos a tener nuestra recuperación de la inversión? Entonces me dicen, a ver, ¿cuándo lo vamos a recuperar? ¿Cuánto va a ser? ¿No? Entonces, a veces inclusive es más fácil hacer toda la parte de planteamiento, pero es más difícil convencer en la hora del presupuesto, porque a final de cuentas es dinero y la administración de ese recurso siempre es como muy importante para los accionistas, para los jefes, para los consejos administrativos. Entonces, es convencerlos y luego, porque es convencerlos que te den dinero para hacer esas mejoras. Y eso es una parte esencial de aquel que dirige, de aquel que administra, que le va a ayudar a poder desarrollar muchas cosas. Conclusiones de los instrumentos de gestión tienen que ser congruentes entre sí porque están relacionados todos de manera sistémica, ¿no? Todos están relacionados con todos, entonces debe haber mucha coherencia a la hora de hacerlos. Nos van a permitir, si los hacemos bien, si los hacemos con una buena línea de desarrollo, nos van a permitir administrar los recursos de mejor manera. ¿Y qué más que administrar de mejor manera los recursos? De obtener mejores resultados, de mejorar en cada vez que viene un ciclo de planeación. Son muy importantes, son relevantes y son pertinentes para cualquier organización. Al menos estos que yo les enseñé, que son 4 elementos de la parte organizacional, son súper fundamentales, ¿sale? Y otras conclusiones permiten desarrollar la autonomía de las personas, no en el sentido de que hagan solitos las cosas, pero sí, porque los vamos a estar controlando, ¿no? Vamos a estar evaluando, pero sí, si hacemos este trabajo de forma colaborativa, si establecemos bien estos principios, las personas se van a identificar mejor con la organización, van a participar más activamente en el proceso de ejecución de lo que se tiene que hacer en esa organización. Entonces,
nos da una cuestión de imagen de grupo, de colaboración colectiva. Reflejan y facilitan el hacer la vida en la práctica, los principios, misión, valores de la empresa, porque pues si ya tenemos un reglamento, si tenemos un manual de puestos, un manual de procesos administrativos, si tenemos un buen organigrama, desde luego que vamos a tener una mejor relación, ¿no? En la institución, todos los elementos. Y son producto de un trabajo en equipo, ¿no? Que es algo que pretendemos alcanzar todas las organizaciones, que todas las personas se integran en el equipo de trabajo de una forma positiva y que este compromiso se refleje en los resultados que obtenemos a la hora de administrar con esta visión de calidad. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Vamos a pasar a la parte de, si tienen comentarios, preguntas, por favor, de una vez vamos a solventarlas. A ver, por favor. Bueno, voy a preguntarles por cada uno, yo creo mejor. Aarón, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta? No dudas, no. O sea, es interesante cómo se desarrolla todo el proceso. Como dice, así llevamos ahorita la materia de proyectos empresariales. Profe, ya no le entendí mucho al informe. Espera, Samuel, deja que termine Aarón. Y ya te atiendo, permíteme un tantito. Ok, continúa. Entonces ahí sí desarrollamos esta parte de la empresa, ¿no? La visión, la misión, los valores, pero es muy amplio todo el proceso. Sí. Sin embargo, no tengo ahorita dudas. Creo que Samuel sí. Ok, bueno, entonces ahorita lo checamos con Samuel, pero sí, de hecho, sí, yo en alguna ocasión impartí ese tema de proyectos emprendedores y cómo tienen dudas, ¿no? A la hora de redactar todo esto, de la identidad de una organización, cómo se hace, por ejemplo, un organigrama, creo que ahí viene un poquito de un plan de mercado, viene un plan financiero, un plan administrativo. Y la verdad es que sí, a veces se complica mucho porque a veces no tiene uno todas las bases administrativas, ¿no? O sea, yo comprendo que, por ejemplo, ustedes por su perfil de repente, pues no llevan mucho esa carga, ¿no? De administración. Entonces, pero sí es bien importante y es bien interesante que la conozcan. Ok, vamos con Samuel. A ver, Samuel, ¿cuál era la pregunta que tenías? Samuel. Samuel. Creo que se salió inclusive. Sí, se salió. Bueno, vamos a continuar preguntando a los que están. Salvador, ¿algún comentario, alguna pregunta? Pues yo siento que todo esto es muy, muy extenso y todo tiene que ver realmente con el tiempo que por ejemplo, lleva una empresa y de ahí pues tomar decisiones, cómo se va a ir, qué áreas son las que se tienen que mejorar para, yo supongo que para un mejor servicio o todo de calidad en cuanto al personal. Sí. Ok. Sí, requiere bastante tiempo el desarrollo. Por eso es que cuando ustedes lo hacen en un semestre y quieren hacer un proyecto empresarial, a veces no da tiempo de desarrollarlo de la mejor forma, ¿no? Es difícil, es complicado. Pero bueno, es una práctica que nos ayuda mucho si queremos en realidad de repente hacer pues esta parte de empresa, ¿no? Ángel, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, pues nada más que este tema se me hizo muy, muy relacionado a lo que vi una vez en Mercadotecnia, cuando hicimos nuestro plan anual de Mercadotecnia. Ok, sí. Y, y exactamente abordaba varios puntos de los que menciona aquí, ¿no? O sea, del análisis FODA, los objetivos, y cómo todo tiene un cronograma, todo tiene así como cierto tiempo y que los objetivos se tienen que cumplir en ese tiempo y así se me hizo muy relacionado a ese tema. Nada más eso. Ok, gracias. Pero no tienes ninguna duda, alguna pregunta. No, ¿No? Ok. no. Bueno, vamos con Dayana.
A ver, Dayana, ¿tienes un comentario, alguna pregunta? Pues esto ya, bueno, la materia que llevé de proyectos empresariales, Ajá, ahí vimos como el manual de bienvenida. Bueno, cada empresa, hasta la escuela, tiene un manual que ajá, pues se lleva varios procesos y es un poco tardado. ok, Entonces, también vimos lo que es lo de organigramas, que si en alguna área de una empresa, o sea, recursos humanos, ajá, recursos humanos, sí, o sea, desde dirección general debe implementar como una idea de cómo resolver el problema y acatarse a las consecuencias. ok, Por sí. eso es mi comentario. Has llevado bastante este tema, ¿no? Creo que por tu formación ahí sí como que lo has visto de manera más extensa, Sí. ¿verdad? Ujú. Muy bien. Ah, no tienes preguntas entonces. No, Ok, todo bien. perfecto. Vamos con Ixchel. A ver, Ixchel, ¿cómo estás, Ixchel? ¿Tienes alguna duda, algún comentario? Hola, bien, sí, usted dijo ese ratito que para hacer un proyecto de una empresa se lleva más de un semestre, pero en sí, ¿como qué tiempo se llevaría para hacer un proyecto? Si es de una nueva empresa, sí lleva bastante tiempo. Por ejemplo, no hay como un estándar de tiempo. Depende mucho del equipo de trabajo con el que cuentes. Por ejemplo, ustedes cuando hacen estudios de mercado o investigación de mercado, la investigación de mercado es bastante extensa y depende mucho del equipo que tengas a disposición para trabajarlo. Yo, por ejemplo, para hacer una investigación de mercado, sí me he llevado mis 4 o 5 meses. Nada más la investigación de mercado. O sea, y ese es un capítulo, creo, del proyecto emprendedor. Entonces, la parte financiera no me ha costado mucho trabajo y la parte de administración o la organizativa, ese sí también es un poco más extenso. Sí nos hemos tardado a veces 3, 4 meses en ese. Y dependiendo del giro de la empresa, dependiendo de lo que quieran hacer, algunas cuestiones alternativas que pueden ser, por ejemplo, las gestiones de permisos, inclusive los contratos, la parte del recurso humano, los proveedores. Entonces sí depende de varias circunstancias, no hay como un estándar, ¿no? Habrá equipos de trabajo que es mucho más rápido, pero es eso, ¿no? El equipo que tienes, los contactos que puedas tener de repente para facilitar ciertos procesos. Si ya tienes una cartera de clientes, si ya tienes una cartera de contactos con, por ejemplo, para hacer publicidad, ¿no? La parte de presupuestos, de cotizaciones, te puedes tardar una infinidad si no conoces las empresas que hacen publicidad, si no conoces quién te puede hacer de repente una playera, una lona. Entonces estás un poco en condición, dependiendo mucho del equipo con el que cuentes, ¿no? Entonces, sí, depende mucho de eso. Ahora, si yo soy yo solito, olvídense. O sea, es un trabajo titánico, ¿no? Entonces, pues sí me voy a tardar un buen rato, ¿no? En hacerlo. Pero depende de esa situación. No es lo mismo para cada empresa. Bueno, está bien, gracias. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda, Michelle? No, así está. Ok, bien, perfecto. Vamos con Daniel. Vamos a ver, Daniel, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta, duda? No, duda no, porque algunos temas, así como dice Ángel, ya los habíamos, ya lo había tomado en otra clase. Me sirvió como para recordar algunos puntos que se me había como olvidado. Ujú, perfecto. Excelente. Muchas gracias, Daniel. Y no sé, ya regresó Samuel. Ya está Samuel. A ver, Samuel, nos estabas diciendo que tenías duda con un punto hace rato, pero te saliste y ya no supe. Si nos puedes comentar cuál sería la pregunta. Profe, ya sé qué le digo, que ya se me olvidó. Ok. ¿Tienes algún comentario?
Pues esto casi lo estoy viendo igual en la clase de proyectos empresariales. Ah, ok, tú también llevas esa clase. Ok, Sí. perfecto. Bueno, de todos modos, recuerden que esta sesión de exposición la voy a grabar. Bueno, la estoy grabando y la voy a subir y se las voy a compartir en la plataforma para que la puedan revisar. Ok, bien, entonces creo que ya terminamos con todos. Ya terminamos con todos. Voy a darle a terminar este video. Voy a tener la grabación.